Muy buenas jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya vamos a compartir la pantalla. Bien, el tema de hoy día es energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. Empezamos. La energía potencial eléctrica se llama también trabajo para llevar una carga de un punto a otro, en este caso del punto A al punto B, por una fuerza eléctrica externa. Consideraciones para la energía potencial eléctrica. La carga Q, que es mayor, está fija y cargado genera a su alrededor campos eléctricos. Va a generar campos eléctricos en estos dos aspectos. La carga Q es una carga de prueba, una carga Q, la minúscula es de prueba, que se encuentra en el infinito y puede dirigirse hacia el campo eléctrico, ¿no? Con una velocidad constante. En el infinito, la energía potencial eléctrica es cero, porque está en reposo, no tiene. El campo eléctrico, ¿no?, ejerce una fuerza que realiza trabajo. Este campo eléctrico puede ejercer un trabajo sobre la partícula, ¿no?, pero en sentido contrario a la fuerza externa eléctrica, ¿no?, la fuerza eléctrica externa. Vamos a definir la energía potencial eléctrica. Energía potencial eléctrica, o también se llama trabajo, y la fórmula es fuerza por distancia. La fuerza es la fuerza electrostática, es la constante electrostática, la carga generadora y la carga de prueba y una distancia de separación. La energía potencial eléctrica es igual al trabajo, fuerza por distancia. Esto es la fuerza y esto es la distancia. Entonces la distancia se va a simplificar con cuadrado, me va a quedar solamente L. Las unidades. Energía potencial eléctrica también es trabajo. Energía potencial eléctrica trabajo es Newton, metro o joules. La carga mayúscula es la carga generador, se mide en coulomb. La carga puntual o carga minúscula es una carga puntual, se mide en coulomb. La distancia de separación es R y la fuerza electrostática se mide en newton. Vamos a aplicar un problema. Dice cuál es la energía potencial de dos cargas puntuales Q1 y Q2, ¿no? Uno tiene 50, el otro tiene 10 por 10 a la menos 6, separados una distancia de 6 centímetros. Tenemos los datos, Q1, Q2, la distancia de separación 6 centímetros, en metros 0.6 metros. Y la constante electrostática. La fórmula, energía potencial eléctrica es también igual al trabajo, es la constante electrostática, la carga Q1 por la carga Q2, la distancia de separación. Sustituimos los valores, esto es la constante, 9 por 10 a la 9, la carga Q1, 50 por 10 a la menos 6, y la carga Q2, 10 por 10 a la menos 6, y la distancia de separación es 0,6 metros. Y el resultado vamos a obtener 75 joules, o también se llama trabajo. Otro problema. Hallar, dice, la interacción de la carga Q2 respecto a Q. Q1 vale 3 por 10 a la menos 6 Q. Y una energía potencial eléctrica de 90 joules o una distancia de separación de 30 centímetros. Tenemos la carga Q1, 3 por 10 a la menos 6, los datos. Energía potencial eléctrica o también trabajo de 90 joules y debo despejar la Q2. Y la separación es 30 centímetros en metros, 0,3 metros. Fórmula. Energía potencial eléctrica es igual al trabajo, también es igual a la constante, la carga 1 por la carga 2 del radio. La carga 2 debo despejar de aquí. Despejando de aquí es esto, la carga Q2, entonces este viene a multiplicar aquí. La constante y la carga Q1 viene a dividir. Sustituyendo tenemos la carga, en este caso el trabajo o la energía potencial eléctrica en Newton por la distancia de separación
Entonces, lo que tengo es la constante por la carga Q. Y aquí se van a simplificar. Newton, metro con metro, metro cuadrado, se simplifica. Aquí tenemos el column al cuadrado por esto, se van a simplificar, me va a quedar column, ¿no? Pero en la regla de factorización se va a subir arriba, por lo tanto mi resultado va a ser 1 por 10 a la menos 3 column. Seguimos. Cuando hablamos de energía potencial eléctrica de dos o más cargas, se obtiene, dice, calculando para las cargas eléctricas tomando de dos en dos, haciendo la combinación posible, el resultado obtenido se suman algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Es una combinación e interacción entre cargas. Entre carga 1, 2, 1, 3, 2, 3. Se debe sumar algebraicamente el trabajo. Entonces, este Q1 es la energía del sistema entre Q1 y Q2, energía del sistema entre Q1 y Q3, ¿no? Y reemplazando los valores al trabajo es la constante Q1 por Q2, la distancia de separación, la constante Q1 por Q3, la distancia de separación entre 1 y 3, y la carga Q2, Q3, la distancia de 2, 3. Entonces, esto va a ser la fórmula para dos o más cargas. Aplicando un ejemplo. Un ejemplo tenemos, dice, calcular el trabajo o la energía potencial eléctrica necesaria para colocar, dice, tres cargas eléctricas, Q1, 2 por 10 a la menos 3, Q2, menos 4 por 10 a la menos 3, y Q3, menos 2 por 10 a la menos 3. En los vertices de un triángulo equilátero, como muestra la figura, que tenemos la figura, Q1 se ubica en esta parte con signo positivo, Q2 con signo negativo, y el Q3 con signo negativo, y la distancia de separación. Aquí se respeta las cargas. Seguimos. Cuando hablamos de las ecuaciones, como se ha dicho anteriormente, el trabajo se debe sumar en el sistema. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Reemplazando tenemos la constante Q1 por Q2 sobre la distancia de separación. La constante Q1 por Q3, la distancia de separación. La constante Q2 por Q3, la distancia de separación. Aquí factorizo la constante y la distancia de separación. Y lo que me va a quedar es Q1 por Q2 más Q1 por Q3 más Q2 por Q3. Y reemplazando los valores, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esta constante es 9 por 10 a la 9 Newton metro al cuadrado sobre la distancia de separación 0.1 metro. Aquí, Q1 por Q2, Q1 por Q2. Aquí 2 por 4 me va a dar 8. Las bases, el 10, la misma base, los exponentes son en este caso menos 6. 2 por menos 4 me da menos 8. Aquí. Más 2 por 2 me va a dar 4 por 10 a la 6. Exponentes se suman. En este otro, 4 por 2, 8. Menos por menos me va a dar más 8. El exponente se suman menos 6. Me queda 9 por 10 a la 9 por 10 a la 10. Se va a simplificar. Más 8 menos 8 me va a dar menos 4 por 10 a menos 6 Newton. Como resultado vamos a tener 360.000 Newton metro menos 360 por 10 a la 3 joules, que también esto equivale a joules, y menos 360 kilojoules. Seguimos. Cuando hablamos de potencial eléctrico, en un punto traduce que la energía potencial almacenada por la unidad de carga se coloca en ubicación. El potencial eléctrico se simboliza por la letra B mayúscula y se define, ¿no?, como a la energía electrostática, en este caso sobre la carga, el trabajo sobre la carga. Las consideraciones que vamos a tener. Es el trabajo que se realiza para trasladar de la carga eléctrica de A a B, que no depende del camino recorrido. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros recorremos por una línea recta, ¿no?, va a ser el mismo trabajo que se realiza también en líneas que sean curvilíneas. El trabajo va a ser lo mismo, que vaya el círculo, el recto, es lo mismo, ¿no? Ahora, otro aspecto que debemos conocer es el potencial eléctrico, que es una magnitud escalar.
Y la entidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial. Son propiedades de cada uno que se manifiestan más que todo, ¿no? En en el campo eléctrico se puede distinguir, por ejemplo, cuál es escalar, cuál es vectorial, ¿no? En el escalar lo que interesa si es la carga positiva o negativa. El vector del campo eléctrico y el potencial eléctrico son descritos de un campo existente en una región del espacio. Algunas veces es más conveniente usar el vector campo eléctrico y en otras veces el potencial eléctrico. Hablando de su forma, sabemos que el potencial eléctrico es energía potencial eléctrica sobre la carga o el trabajo sobre la carga. Y la carga, perdón, el trabajo sobre la carga. El trabajo es la fuerza por distancia sobre la carga. Esto es la fuerza. Se simplifica con la distancia. Este me queda un solo R. Y esta carga con esta carga se va y me queda este valor, ¿no? Por lo tanto, el potencial eléctrico es la constante electrostática, la carga sobre la distancia de separación. Y por último, tenemos la parte de, de potencial eléctrico, la carga generadora, la distancia de separación y el diferencial de potencial entre dos puntos A y B es igual al trabajo por unidad de carga positiva que realiza las fuerzas eléctricas para mover una carga de prueba desde el punto A hasta el punto B. Ya tenemos de esta parte, ¿no? De A a B. De A a B. Lo que vamos a tener es lo siguiente. El diferencial de potencial siempre es entre dos puntos, entre A y B. Es el trabajo entre A y B sobre la carga. Entonces, diferencial de potencial es potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Entonces, haciendo el reemplazo vamos a tener, y lo que tenemos como fórmula es diferencial de potencial en A y B va a ser la constante por la carga generadora, 1 sobre la distancia de RA, 1 menos 1 sobre la distancia de RB. Por lo tanto, cuando hablamos de potencial eléctrico generado por varias cargas puntuales, ¿no? Se supone en el espacio, ¿no? Se encuentran varias cargas. Las cargas pueden ser positivas o negativas, se las respeta, son escalares con sus signos, ¿no? Consideramos que son n partículas cargadas, ¿no? Y se hace individualmente y se obtiene el resultado sumando algebraicamente cada uno, ¿no? Potencial eléctrico en varias cargas es la carga generadora sobre la distancia de separación. Entonces, va a ser la suma del potencial eléctrico en 1, más en 2, más en 3, hasta n potenciales. Reemplazando, vamos a tener las constantes que eso es para todos uno solo y se factoriza. Y se despeja que la carga Q1 sobre la distancia de separación, Q2 sobre la distancia de separación 2, hasta n. Entonces, sumados me va a quedar que la constante que es fuera de los paréntesis, entonces me va a quedar desde 1 hasta n de carga de las distancias de separación. Cuando hablamos de los valores, diferencial de potencial en B, constante electroestática, la distancia de separación, carga eléctrica generadora. Problemas. Calcular el potencial eléctrico provocado carga eléctrica puntual Q1, 15 por 10 a la 9 a una distancia de 45 centímetros. Aquí tenemos los datos, ¿no? 45 va a ser 0.45 metros, ¿no? La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. La fórmula directamente es la constante electroestática, la carga sobre la distancia. Aquí tenemos los valores. Sustituimos, esto es la constante. La constante este es 9 por 10 a la 9. Y la carga es 15 por 10 a la menos 9 sobre la distancia de separación 0.45. Y el resultado me va a salir de esta manera. Me sale 300. Newton metro. Aquí tengo, por ejemplo, Newton. Este metro se simplifica con esto. Este colon con esto, al cuadrado se va a ir, me va a quedar abajo. Newton metro sobre colon.
Newtonmetro es joules, sobre Coulomb me va a dar voltios. Entonces, de esa manera, el voltio es el valor. Seguimos. El potencial eléctrico provocado por una carga puntual a la distancia de 6 metros es de 24 voltios. Calcular, dice el valor de Q. Q, tengo que calcular el voltaje, en este caso sería el potencial eléctrico de 24, una distancia de separación de 6 metros, la constante. Fórmula, en primera instancia tengo esta fórmula, tengo la fórmula de la constante electrostática, la carga sobre la distancia de separación, pero debo despejar la carga. La distancia de separación que está dividiendo pasa a multiplicar, este que multiplica viene a dividir. Por lo tanto, voy a tener esta carga, este diferencial, este potencial eléctrico es 24. Aquí era Joule sobre Coulomb, es Newton metro sobre Coulomb, multiplicado por la distancia de separación de 6 metros. Y entonces vamos a tener el valor, ¿no? Simplificando las unidades, m por m cuadrado, se va a simplificar con esto. Me va a quedar simplificando Coulomb con esto al cuadrado, como es regla de fracciones, este va a subir arriba, por lo tanto el resultado va a ser 160 por 10 a la menos 9 Coulomb. Último problema. Dos cargas puntuales Q1, Q2, ¿ya? Están separados en el aire como muestra la figura. Dice calcular el campo eléctrico en el punto A. En este punto A me pide un campo eléctrico, ¿no? De Q1 al punto A es 6 centímetros. Del punto A al Q2 es 4 centímetros. Aquí cuando hablo de los datos, R1 6 centímetros, el metro 0.06 metros, 4 centímetros 0.04 metros. Debo hallar el potencial eléctrico en el punto A. Para calcular, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la fórmula traducida, es la constante electrostática, la carga Q1 sobre la distancia de separación 1, la carga, la constante electrostática, la carga Q2 sobre la distancia. Entonces, esta es la 2, esta sería la 1. Factorizando, la constante electrostática va a ser Q1 sobre Q2, Q2 sobre R2. Reemplazando valores, esto sería la constante electrostática. Esto es 18 por 10 a la menos 9, más aquí de este, pero menos 18 por 10 a la menos 9, de esta parte, ¿no? La distancia es donde varía 0.6, aquí 0.04. Teniendo estos valores, haciendo las operaciones con la multiplicación de esto, vamos a tener 2700 menos 4050. Resultado, vamos a tener 1350. Eso sería para la clase de hoy, jóvenes. Les agradezco por me haber atendido. Ahora quiero escuchar sus preguntas. Gracias.